Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de la justicia, de este derecho fundamental que debe ser ejercido por todos los mexicanos y que además debe ser parte de la responsabilidad que debemos asumir nosotros como ciudadanos. Hoy vamos a dividir el programa en dos partes. En una primera parte vamos a platicar con Alfonso Rodríguez sobre las propuestas de los partidos políticos de acuerdo a las plataformas electorales registradas ante el Instituto Nacional Electoral para el próximo proceso federal para elegir diputados que se va a llevar a cabo en próximo 7 de junio. Y en la segunda parte vamos a platicar con José Antonio Caballero, que es un profesor e investigador del CIDE, que es la organización, la institución académica que fue responsabilizada por parte del Ejecutivo Federal para llevar a cabo los foros de justicia cotidiana. Vamos a iniciar el programa les fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿qué es la justicia? Y desde la perspectiva de los ciudadanos, ¿cuáles serían las propuestas que les harían a los candidatos para fortalecer el sistema de impartición de justicia? Vamos a verlos. Cuando yo creo que alguien está cumpliendo con las obligaciones y responsabilidades de las personas y tienen que, pues no sé, cada quien, por ejemplo, que hace algo mal, tiene que recibir como una consecuencia por las cosas que está haciendo. Cuando cada persona puede obtener lo que le corresponde, sería como una respuesta o producto de algo que hace, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algo que hace bien, pues que pueda algo responder a eso, o en el caso de que alguien haga algo mal, que pueda haber un castigo para eso. Para mí es el que todas las acciones tengan la consecuencia adecuada. Es darle la oportunidad a todos, considerando que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y que tenemos que tener acceso a todas las oportunidades, todos, sin importar ninguna diferencia. El respeto hacia todos los derechos de los seres humanos. La justicia es tratar por igual a los demás sin hacer algún tipo de discriminación. Pues creo que sería justo que se bajaran el sueldo, por ejemplo, todos, porque creo que los niveles incluso son injustos, por ejemplo, ¿no? Creo que sería como un tema muy importante. Creo que hacen recortes a presupuestos, hacen recortes a muchas cosas, pero creo que lo que ellos reciben o lo que están recibiendo como pago por lo que hacen no es justo en relación a las personas que realmente estamos haciendo el trabajo. Es difícil porque en primera pues yo a los candidatos pues no les creo mucho, si no es que no les creo nada, porque la mayoría de los políticos, no estaría bien generalizar o decir que el 100%, pero los políticos siempre están solamente peleando por su propio poder y por su, por llevarse su tajada. Ellos mismos, como forman parte de un gremio, de un grupo de personas que no sufren de estas cosas, ¿por qué? Porque tienen su propia seguridad, porque tienen el fuero, o sea, realmente nunca sufren de eso. Quítense el salario, vivan de este lado y vean que no es tan fácil, ¿no? Y si es eso, pues poder construir algo juntos. Que combatan a la corrupción, que hagan una limpia, que antes que nada para los partidos políticos, antes de aceptar a alguien en sus filas, que hicieran una investigación previa de nexos, de todos los antecedentes, ¿no?, de cada uno de sus miembros para evitar todo lo que ya se ha visto de conflictos de interés y de que, pues no sé, todo lo que se ha visto últimamente, ¿no? En primera, que los candidatos digan quiénes son, de dónde son, de dónde vienen, porque son impuestos. Pues que se les castigue a los delincuentes, pero con todo el rigor de la ley, porque supuestamente los detienen. Ellos dan, ahora sí como quien dice, su mordida y los liberan y nada pasa. Lo primero, que no sean corruptos, que no busquen solo sus propios intereses, porque es la percepción que estamos teniendo de la mayoría de ellos, que gracias a Dios no todos, por ahí hay algunos buenos, pero la mayoría solo buscan sus propios intereses, buscan enriquecerse
y la mayoría son muy corruptos, que quiten los moches y que realmente se quiten de ese egoísmo y piensen que si ellos no empiezan por dar el ejemplo, la situación en este país se va a volver intolerable porque la gente ya no aguanta. Tan sencillo como aplicar la ley que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No necesitan inventar más reformas, no necesitan hacer nada más. Aplicación de las leyes que están en la Constitución Política Mexicana. Así de fácil. Pues que no hubiera tanta corrupción, eliminar toda la corrupción. Y yo creo que es muy difícil, pero eso es lo principal. Primero que la entendieran, ¿no? Que entendieran qué es justicia y se sentaran a pensar un ratito si realmente eso existe. Después yo les propondría que haya más revisión en la aplicación de la justicia, que aquellos que aplican la justicia también sean sometidos a cierta revisión, porque después lo hacen nada más a criterio suyo. Estamos hablando de justicia. La justicia como un elemento fundamental para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y también como uno de los instrumentos necesarios para poder combatir la desigualdad que tanto nos duele en nuestro país. Hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez y vamos a platicar de las propuestas de los partidos políticos en materia de justicia para el próximo proceso electoral en donde se van a elegir diputados federales. Alfonso, buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Platicábamos ahorita, veíamos los testimoniales de la importancia que todos tengamos claro cuál es la definición de justicia, porque a partir de ahí es como los ciudadanos podemos reconocer nuestros derechos y llevar a cabo todas las acciones para que esos derechos realmente se cumplan. En ese sentido, me gustaría preguntarte, como lo hacemos durante todas las semanas, ¿cuál es la propuesta del Partido Acción Nacional en materia de justicia? El PAN, Tulio, plantea reformar el artículo 1 de la Constitución para que en este artículo se reconozca la dignidad de los seres humanos, la plena igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres. También pretende reformar el artículo 2 de la Constitución para garantizar el derecho a la vida y hasta la muerte natural. También pretende el Partido de Acción Nacional adicionar el artículo 102 del apartado B de la Constitución para dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la potestad de solicitar que los funcionarios públicos de los diferentes órganos, de los diferentes niveles de gobierno, puedan atraerlos para que comparezcan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También plantea implementar un sistema universal de recepción de denuncias y homologar el salario y la capacitación de los fiscales, de agentes del Ministerio Público, de funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Nuevamente, como podemos observar entre las propuestas de los partidos políticos, la denuncia se convierte como una principal herramienta de los ciudadanos para poder hacer que el sistema de impartición de justicia sea eficaz y sea eficiente. Alfonso, platícanos de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional. El PRI, Tulio, pretende establecer protocolos de actuación del Ministerio Público Federal, que se reduzca la violación de los derechos humanos y el no ejercicio de la acción penal y las causas de la mala aplicación del procedimiento, promover un sistema de evaluación de competencias de los ministerios públicos federales, de los peritos profesionales y técnicos, para efectos de determinar la efectividad y capacidades físicas del personal para realizar sus funciones. Asimismo, pretende impulsar una reforma del Poder Judicial en paralelo a la instauración de los juicios orales y legislar para evaluar la eficacia de los jueces y de las atribuciones de traslado de la atención de los asuntos no graves al sistema de centros de mediación. Eso me parece que es un tema relevante, como ustedes, como hemos llamado, como hemos visto también en las plataformas electorales y como se ha visto en muchas propuestas. Lo que también se busca es poder adelgazar, por decir, hacer mucho más eficiente el sistema de impartición de justicia para que algunos conflictos que no tienen una gran escala puedan ser resueltos por métodos alternativos, como puede ser la mediación o puede ser el arbitraje, y eso permite entonces hacer que los ciudadanos sientan más confiable la manera en cómo se resuelven estos conflictos. Sí, sí, es correcto.
Alfonso, ¿por qué no nos platicas de la propuesta del Partido de la Revolución Democrática? El PRD pretende crear la Comisión para la Verdad y la Justicia, y esto en respuesta a la desaparición forzada de víctimas, garantizar el derecho a la justicia para víctimas y ofendidos, juicios justos y garantías en el debido proceso, la derogación de la figura del arraigo y en cambio profesionalizar la investigación. También pretende promover las instituciones de conciliación y de solución de conflictos. Y eso es todo. Llama la atención esta figura del arraigo que tanto se utilizó en anteriores periodos de gobierno, cuando esta figura lo que se busca y lo que algunos analistas dijeron es que se abusaba de no tener los elementos mínimos necesarios para integrar el expediente y los jueces pudieran en este caso acusar a las personas que habían cometido algunos delitos. Alfonso, ¿por qué no nos platicas de la propuesta del Partido Verde? Si quieres, me puedo dar la del PT. Sí, claro, con todo gusto. Perdóname, me adelanté. No te preocupes. Es revisar la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley de amparo, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Todo el andamiaje normativo de justicia es lo que pretende revisar el Partido el Partido del Trabajo, y también propone que el Procurador General de Justicia sea designado por la Cámara de Diputados. Llama aquí la atención la revisión de todo el andamiaje jurídico. La verdad, ahora que estamos revisando las plataformas, no decía con precisión qué es lo que quieren, cuál es la orientación de los cambios que quieren realizar. Alfonso, ahora sí, platícanos del Partido Verde. Ahora sí, el Partido Verde pretende aplicar programas integrales en la relocalización de sentencias y contar con mayor número de centros penitenciarios. También pretende implementar procesos de renovación interna de los sistemas de control en los sistemas penitenciarios y pretende establecer una legislación en la que el 50% de los ingresos por bienes incautados por el crimen organizado cuenten con el presupuesto para combatir y prever los temas de drogadicción. Ese es un tema también importante que tiene que ver con el sistema de adicciones, de prevención de adicciones, pero también con el sistema de prevención del delito, que es parte de los sistemas educativos. Alfonso, ¿por qué no nos platicas de la propuesta de Movimiento Ciudadano? El Movimiento Ciudadano, Tulio, pretende impulsar un sistema de procuración de justicia que garantice a las víctimas la protección de su integridad y de su dignidad. También combatir la impunidad y las malas prácticas en el sistema un sistema anticorrupción, y pretende implementar en todo el territorio la reforma penal del 2008, que es el tema de los juicios orales. Que es un tema muy relevante, amigos. Como recordaremos, en ese programa hemos platicado con varias organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia, sobre los beneficios y las ventajas que tiene para el ciudadano que exista un sistema de juicios orales. Hoy se está generalizando en términos de juicios penales, pero también tendrá que ser para juicios mercantiles, para juicios familiares, para juicios civiles. Hoy nada más 3 estados de la República han concluido con esta integración, y esa debe ser una demanda de los ciudadanos, que nosotros les exijamos que concluyan con este sistema en las 32 entidades federativas del país. Alfonso, ¿por qué no nos platicas de la propuesta del Partido Nueva Alianza? Te voy a decir Morena primero. ¿Está bien? Que Morena lo que pretende es la lucha contra la impunidad, la corrupción de los órganos encargados de la administración de justicia, las continuas prácticas ilegales, luchar contra las continuas prácticas ilegales de abusos de oficinas públicas, de empresas, de hospitales, de escuelas, de bancos, y también luchar para evitar la discriminación y abusos y extorsiones también en instituciones públicas, en escuelas, en bancos, en hospitales. Todo esto para que los ciudadanos cuenten con una mejor justicia. Ahí llama la atención de este concepto que es la no discriminación, que es uno de los elementos fundamentales para que los ciudadanos tengamos una mejor convivencia, que todos nos respetemos por lo que somos, no por lo que tenemos, y que todos tengamos la capacidad de tener el piso parejo para ejercer nuestros derechos. Ahora sí, platícanos de la propuesta del Partido Nueva Alianza, aunque aquí nos equivocamos porque finalmente en la boleta electoral primero aparece Nueva Alianza y después aparece Morena. Sí, es correcto. El Partido Nueva Alianza lo que está proponiendo es una de las cuestiones transversales, es que se instaure la ley de 2008 en porción de los juicios orales en todo el país. Hoy sabemos que hay
algunos estados que están retrasados en ese tema, y es una de las propuestas que trae el partido Nueva Alianza. Y también trae como una de propuesta el tema de los centros penitenciarios. Es un tema de educación en los centros penitenciarios. Ahí también cabe destacar la importancia, sé que lo plantean otros partidos políticos, de cómo podemos fortalecer lo que le llaman el proceso de readaptación social. Es decir, que las personas que cometieron algún delito y que están hoy en alguna cárcel, pues existan los esquemas que les permitan, cuando salgan de la cárcel, haber cumplido su condena, poder reintegrarse al aparato productivo del país. Alfonso, platícanos, ¿cuál es el siguiente partido? Ya no te voy a preguntar porque hoy me has corregido varias veces. El Partido Humanista es el que sigue, Tulio, y lo que pretende proponer el Partido Humanista es realizar una comisión de delitos para prever los delitos y atender adecuadamente a las víctimas y atacar las causas y desmantelar a los mecanismos de violencia intrafamiliar. También reconocer y fortalecer las garantías materiales e institucionales necesarias para la no repetición y abolición de los hechos. ¿Qué plantea el partido Encuentro Social? Encuentro Social, es correcto, Tulio. Es de buenos ciudadanos equivocarse, pero también es bueno de ciudadanos reconocer los errores. Perfecto. Y el partido Encuentro Social pretende la modernización del sistema de impartición de justicia con apego a los principios del debido proceso y en el que se asegure que el acceso a todas las personas del sistema de justicia. También la modernización de un sistema de investigación para los ministerios públicos, la modernización del sistema de readaptación social y el acceso a la justicia de cada individuo como un derecho fundamental. Llama mucho la atención de lo que plantean los partidos políticos, es como una cadena de valor, ¿no? Por una parte hablan de que el principal elemento de integración es la denuncia, después hablan de cómo se puede integrar el expediente por parte, en este caso, de los ciudadanos, después hablan de la transparencia y la rendición de cuentas que debe haber en todas las autoridades que están en el sistema judicial, los jueces, los magistrados, los ministros, para dar a conocer cuáles son las resoluciones y poder tener ellos los elementos mínimos necesarios que les permitan dictar de mejor manera, de una manera más eficaz, las sentencias, pero también habla de la importancia que tiene que se ejecuten esas sentencias, porque no solamente es llegar con el juez, presentar los casos, tener un buen abogado, un buen defensor, sino que también una vez que la autoridad judicial ha manifestado una sentencia, pues que se pueda ejecutar y se haga realidad la impartición de justicia. Sí, Tulio, y además, comentar aquí, como hemos comentado en otros programas que hoy los diputados son los facultados para la aprobación del presupuesto, y en las propuestas que hemos revisado no se hacen los números de cuánto costaría, cuánto invocaría en el presupuesto la implementación de estas propuestas que hacen los partidos políticos, y eso se me hace que es algo que debería de estar ahí contado peso por peso, el cuánto nos va a costar a los mexicanos el implementar estas propuestas. Y creo que también es importante, Alfonso, porque una de las principales características del sistema de impartición de justicia actual es como lo decíamos hace un momento, es la instauración de los sistemas de juicios orales. Y ahí entiendo un presupuesto aprobado por parte del Congreso Federal para ese sistema de impartición. Y pareciera ser entonces para que los ciudadanos tengamos esa confianza de que los recursos se están destinando de manera adecuada, porque hemos identificado que muchos estados están retrasados, pues que pudiéramos tener acceso a la información como ciudadanos de cuáles han sido los recursos que se han destinado para este sistema de juicios orales. Sí, sería buenísimo, buenísimo. Y pues aparte yo creo que el tema de justicia va de la mano con el tema de transparencia. Y otra de las cosas que se me hace que es importante y un dato interesante para los amigos que nos están viendo es que en México, por cada 100,000 habitantes hay 4 jueces. Y una práctica internacional comparada en América Latina, hay 40 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues sí vemos un problema de infraestructura en términos de que pues, son muy poquitos jueces para atender pues, a lo mejor muchísimas denuncias o demandas o temas jurídicos que deben de atender, y no se dan abasto y lo hacen de manera pues, muy deficiente. Vamos en el siguiente segmento del programa, vamos a platicar con José Antonio Caballero del CIDE, que es la organización que realizó los foros de justicia cotidiana, y que me llamó mucho la atención cuando estábamos revisando los resultados de estos foros, que hablaban de la importancia de acercar la justicia no solamente al ciudadano, sino también de acercarla a las pequeñas localidades. Y eso ellos planteaban como 2 objetivos fundamentales:
los jueces de barandilla, es decir, el primer contacto que tú tienes con el sistema de impartición de justicia, y los jueces itinerantes, es decir, que puedan llegar a las comunidades más pequeñas, a las comunidades rurales, y que de esa manera el ciudadano sienta que el sistema de impartición de justicia no solamente es accesible en los trámites, en la forma de presentar las pruebas, sino también de que físicamente está en su comunidad. Esos resultados se acaban de publicar hace poco tiempo, en realidad, ¿no? Las propuestas que sacó el CIDE para el tema de justicia cotidiana, ¿verdad? Es correcto, Alfonso. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a regresar y vamos a platicar sobre los resultados, como bien mencionabas, de la justicia cotidiana. Vamos a hablar de grandes temas de manera muy coloquial, que nos parece que es importante que todos tengamos muy claro como ciudadanos qué es la justicia y cómo podemos acceder al sistema de impartición de justicia. Regresamos. Estamos hablando de justicia. Como lo vimos en la primera parte, el acceso a la justicia en cualquier localidad y para cualquier ciudadano debe ser una de las principales iniciativas que todos debemos impulsar. La justicia es un elemento que permite combatir de manera frontal la desigualdad y que permite a su vez recuperar la confianza en las instituciones. También, como lo mencionamos al inicio, cuando el presidente Enrique Peña Nieto hace un anuncio respecto o posterior a los acontecimientos de Ayotzinapa, le pide a un centro de investigación, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, a que convoque a la sociedad civil, a la academia, a diversos actores que estén involucrados en los sistemas de impartición y procuración de justicia para que realicen foros en todo el país denominados Acceso a la Justicia Cotidiana. Y para ello, hoy nos acompaña José Antonio Caballero, profesor e investigador del CIDE, quien fue una de las personas responsables en instaurar y en impulsar estos foros de justicia a lo largo de todo el país. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué tal? Hemos hablado de la justicia y me gustaría, tú que eres un especialista y dicho por algunos amigos, una de las personas que más sabe de justicia en México, que nos dijeras cuál es tu definición de qué es la justicia. Ok, bien. Vamos por lo básico y lo clásico. Justicia es dar a cada quien lo suyo. Claro, esto puede significar mucho y puede significar nada, pero cuando tú tienes cierto derecho, es asegurarse que ese derecho te sea dado y que ese derecho te sea cumplido. Tú tienes derecho a la educación, que es justicia, que tengas una educación adecuada en los términos en los que está ordenado por la Constitución. Tú tienes derecho a la salud, que es eso, implica que obtengas un servicio de salud adecuado. Entonces, el dar a cada quien lo suyo, si bien puede ser muy amplio, cuando utilizas esto, permíteme la expresión, como si fuera una ecuación, colocas tu derecho, o el derecho que estás persiguiendo, es dar a cada quien lo suyo, y en ese momento generas tu ecuación. Típicamente, la Constitución dice que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Por lo tanto, para ese dar a cada quien lo suyo, lo tiene que dar un juez, ¿sí? Pero para que eso ocurra, pues necesitamos jueces. Y jueces que estén dispuestos a precisamente dar a cada quien lo suyo. Suena como un pequeño trabalenguas, pero creo que es una manera de ponerlo en contexto y poder establecer qué es justicia bajo ese término. José Antonio, siempre hablamos también de la importancia de que existan las condiciones, independientemente de la raza, del sexo, de la condición económica, para que cualquier persona pueda tener acceso a la justicia. ¿Nos puedes platicar cuál es la definición de acceso a la justicia y qué elementos pueden contar los ciudadanos para poder acceder a ella? Claro que sí, mira. Partamos otra vez de la ecuación. Para que tú sepas que tienes un derecho, lo primero que tienes que saber es que existe ese derecho. ¿Sí? Yo no voy a reclamar algo si no sé que tengo derecho a reclamarlo. Entonces, el primer paso necesariamente del acceso a la justicia pasa por conocer tus derechos. Vamos a ponerlo en una manera muy simple, pero todos los alumnos de preparatoria en el último año llevan las famosas nociones de derecho positivo mexicano. El objetivo es ilustrarlos de qué tipo de derechos existen y cuáles son las vías para hacerlos efectivos. No esperamos que un alumno de preparatoria pueda litigar sus derechos, pero sí estar consciente de sus derechos, ¿no? Toda esta educación que uno lleva de empezar a conocer derechos se ve desde la primaria y el objetivo es sensibilizar a la gente de sus derechos. Ahora, primer paso, ya sé que tengo derecho a algo. Segundo paso, ahora debo saber que tengo derecho a reclamarlo también.
el corazón del acceso a la justicia no solo está en reconocer el derecho, sino en establecer que tengo derecho a reclamarlo. Déjame ponerlo en una imagen. Todos tenemos la imagen de la ventanilla del burócrata, donde el burócrata parece ser el fuerte en la relación, ¿sí? Cuando tú no te sientes empoderado, y aquí hay una palabra interesante, empoderado es que yo sé que tengo derechos, eso es empoderamiento. Cuando tú no te sientes empoderado, vas a la ventanilla a pedir favores, a pedir ayuda, a pedir asistencia, a pedir clemencia al que está del otro lado. Cuando tú estás empoderado, vas a exigir con todo respeto. Tampoco se trata de ir a gritarle a una persona que trabaja para el Estado, pero vas a exigir tu derecho, vas a decir, oiga, yo tengo derecho a esto, ¿por qué no se me concede este derecho? ¿Sí? Y el siguiente paso es la vía para reclamarlo ya efectivamente. Esto típicamente es ante los tribunales, pero para ir ante los tribunales normalmente requerimos de la asistencia de un abogado. Y ahí es otra vez donde esto puede complicarse. Pero si te fijas, entonces el acceso a la justicia, cuando lo empiezas a construir, tiene varias fases. Y cada una de estas fases debe cumplirse para lograr el objetivo de llegar ante un juez y obtener un resultado favorable en la demanda o en la reclamación de un derecho. Entonces, dar a cada quien lo suyo se dice muy fácil, pero es un camino complejo. Y idealmente es un camino que debemos garantizar en un estado como el nuestro. Déjame seguir esta línea de argumentación que tú estás estableciendo. Claro. Por una primera parte dices, lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es conocer cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus derechos. Sobre todo sus derechos, efectivamente. Y ahí en las 20 recomendaciones que formuló el CIDE, producto de estos foros de justicia cotidiana, hablan ahí de establecer una estrategia nacional de comunicación de obligaciones y derechos para que los ciudadanos primero estén empoderados para ejercer sus derechos, pero que también asuman la obligación de respetar el Estado de Derecho y con base en ello actuar de manera cotidiana. Platícanos qué están pensando en llevar a cabo esa estrategia nacional de comunicación de obligaciones y derechos. Estupendo, bien. Se supone que todos los mexicanos debemos conocer nuestra Constitución. Esto hoy en día es una broma. Perdona la expresión, pero es una broma. Yo mismo no tengo una idea de cuáles son los cambios que hemos tenido en la Constitución. Cambiamos la Constitución con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces, mantenerte al tanto de todo lo que hay y todo el texto que hay adentro de la Constitución se ha vuelto muy complicado. Vamos a ser muy francos en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo ideal de conocer la Constitución para efectos de que yo pueda conocer mis derechos? Pues, debo conocer en qué consiste el derecho a la educación, en qué consiste el derecho a la salud, qué puedo exigir, qué condiciones tengo para exigirlo. Entonces, necesitamos versiones mucho más simplificadas del texto constitucional que hagan que los derechos sean operativos, ¿sí? Que los derechos no sean retórica en muy buena medida. Cuando están adentro de la Constitución, pues mira, qué bonito suena, mira, todos tenemos derecho a la salud. Uy, qué bonito suena, todos tenemos derecho a la no discriminación. Pero de ese qué bonito suena, lo importante es cómo traducimos esto a un lenguaje operativo donde las personas puedan hacer suyos esos derechos y están en condiciones de reclamarlos. Ese es verdaderamente el reto. Entonces, no solo es distribuir constituciones, traducir la constitución a distintas lenguas, no. No solo en historietas, por ejemplo. Efectivamente, es generar ejemplos donde lo puedes hacer viable, ¿no? Donde la gente se sienta completamente familiarizada con sus derechos y tenga mecanismos para hacerlos viables. Ese me parece que es el reto y eso es un poco lo que estamos sugiriendo que debiera hacerse, ¿no? Una campaña nacional para empoderar a la gente en cuanto a los derechos que tiene. Un poco haces otra de la similitud de que se actualiza muy rápido la Constitución. Sí. Un poco yo estaba pensando cuando me decías eso en que la empresa esta de la manzanita, ajá, que tiene estos dispositivos móviles, pues como que la Constitución se actualiza más rápido que la actualización del software con que esos teléfonos se van actualizando. Absolutamente. Algo que también de las recomendaciones que se hizo con la participación de la sociedad civil en estos foros, habla de crear centros de orientación jurídica para los ciudadanos. Uh-huh. En donde esos centros de orientación, cuando alguien tiene un conflicto, pues no sabes cómo lo puedes resolver, claro, no sabes cuál es la ley que te está rigiendo, cuál es la instancia correspondiente a la cual tienes que acudir para reclamar el cumplimiento de ese derecho. Platícanos de estos centros de orientación jurídica que están planteando. Bien, déjame nada más poner un pequeño contexto. El derecho contemporáneo tiene sus orígenes en la Ilustración. Y básicamente en la época de la Ilustración, los abogados decían, si hacemos un buen Código Civil, el buen Código Civil debe ser tan claro que cualquiera lo puede entender y cualquiera lo puede aplicar.
De hecho, llegaban a decir, pues un mundo sin abogados sería lo ideal. Pero la realidad es que el derecho es infinitamente más complejo y la sociedad es infinitamente más compleja. Entonces, hay ciertos niveles donde el ideal de que la gente pueda representarse a sí misma y reclamar sus derechos directamente resulta imposible. ¿Sí? Y hay momentos donde también el acceso a ese derecho necesita de traductores. Los abogados típicamente jugamos esa función de traducción. Pero hay muchas zonas en el país que no tienen acceso a abogados. Yo, por ejemplo, ¿por qué voy a poner un despacho en una región marginada? ¿Sí? Si yo lo que quiero hacer es negocio, pues en una región marginada tal vez no va a ser un negocio. Entonces los abogados no se paran ahí. Pero estas regiones tienen problemas también. ¿Sí? Entonces, una estrategia de centros de atención jurídica lo que busca es precisamente acercar a la gente que típicamente no tiene servicios jurídicos, proporcionándoles un servicio viable, accesible y sobre todo capaz de resolver los problemas que tienen esas personas. ¿Sí? Ese es todo el puesto de la propuesta. Es decir, ¿cómo le haces para que la gente que tiene problemas, que identifica sus problemas, tenga condiciones de reclamarlos? Y ahí la idea de estos centros jurídicos es que precisamente proporcionan un servicio de orientar a las personas, pero no solo orientar a las personas, sino ayudarlas a iniciar los procesos para reclamar sus derechos. Un poco también parte del problema es que cuando el ciudadano ya conoció su derecho, ya está empoderado, como lo mencionábamos hace un momento, pero parte también de las recomendaciones que hace el CIDE es de que debe elevarse la calidad de los prestadores de servicios profesionales en materia jurídica, es decir, de los abogados. Así es. Porque muchas veces las personas, los ciudadanos, piensan que han perdido un juicio o piensan que se les ha impedido el acceso a la justicia porque han caído en manos de malos abogados que lo que han hecho es que han buscado mecanismos distintos de solución de su problema, que lo que hace es que distancia aún más al ciudadano de la justicia. Absolutamente. Y como dice el dicho, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero efectivamente, mira, este problema empieza desde la educación. Y aquí las instituciones de educación superior también nos tenemos que hacer cargo de parte del problema. Hoy en día es muy fácil abrir una escuela de derecho. Y una escuela de derecho que prácticamente va a operar completamente desregulada. Y esto es muy problemático, porque entonces no solo estás engañando a los alumnos, dándoles un título para el cual no están capacitados para ejercer, sino al mismo tiempo estás mandando gente sin capacidad para tratar de representar y tratar de litigar por ahí, ganarse la vida de alguna manera, ¿no? Si yo invertí pagando una universidad, pues lo que voy a esperar es tratar de ejercer esto. Entonces, hay desde luego también mucha mala fe o mala práctica jurídica desde el punto de vista ético. Pero en términos generales, un problema inicial es la poca capacitación de los abogados en México. Tenemos que empezar por reconocer que las universidades, y en términos muy amplios, preparan muy mal a los abogados. No estoy diciendo que no haya buenas universidades en México que preparen estupendos abogados, pero lo que estoy diciendo es que la mayor parte de las universidades no lo están haciendo. Y esto es muy problemático y tenemos que empezar por observarlo. Segundo, ya tienes abogados mal preparados. Después, la profesión es completamente desregulada. ¿Qué quiere decir desregulado? Fíjate, tú antes de contratar un abogado, ¿qué harías? Pues te informas, ves quién te puede recomendar un abogado, conoces que entre tus conocidos, saber qué hay. Y la siguiente pregunta que te vas a hacer, oye, ¿y es bueno? Pues es una pregunta natural, todos nos la vamos a hacer antes. ¿Y cómo sabes que es bueno? Pues oiga, usted llevó 10 asuntos el año pasado, ¿cómo le fue? ¿No? En el mercado de jugadores de fútbol, pues uno antes de contratar a un futbolista, pues ve si mete gol o no mete gol, si no, no lo contratas, ¿no? Y un abogado, ¿cómo le haces? ¿No? Cuando el mercado está regulado, no hay un track record, no hay una historia que establezca y identifique cuál es. Entonces, pues tú dirás, bueno, pues a este lo he visto en la tele, pues a ver qué tal me va. O a este otro, pues me lo recomendó mi primo y dice que a él le fue bien. Y órale, agárrate, ¿no? Y esto es problemático. Esto es muy, muy problemático. Y después, si el abogado además te queda mal, las ganas de contratar otro abogado para reclamarle a ese ya se te quitaron. Entonces hay absoluta impunidad. Entonces, el mercado lo que requiere es empezar a regularse. Se habla mucho de la colegiación. Yo creo que es un estupendo paso para empezar la regulación, pero la colegiación no la podemos hacer a la noche a la mañana. Lo que tenemos que empezar por hacer es hacer a los abogados responsables de los servicios que dan y empezar a generar algo de información sobre los servicios. A mí me encantaría que el tribunal publicara, oiga, el abogado tal, mire que le va muy bien, o el abogado tal, a ese le va muy mal.
Y es información pública. ¿Cómo te van los juicios? Tu marcador. De eficacia, ¿no? Efectivamente. Como se pretende hacer tal vez cuando uno está evaluando el trabajo de los legisladores. De alguna manera, ¿no? Entonces necesitamos, detrás de esta idea de regulación de la profesión y de mejorar la calidad, hay precisamente la idea de que cuando contrates a un abogado sepas quién es y sepas qué puedes esperar de él. José Antonio, algo que también creo que es muy relevante, me compartían el fin de semana una cifra de que los jueces se someten a concurso, las plazas de nuevos jueces, y me llamaba mucho la atención y me dio mucha tristeza, que solamente me decían que en esta promoción solamente la mitad o menos de la mitad de las plazas que estaban disponibles fueron ocupadas en virtud de que no cumplieron con la puntuación mínima requerida. Y eso habla de lo que tú mencionabas, de la baja calidad en materia de la formación de carácter jurídico y de carácter judicial. Sí. Esto le ha pasado sobre todo al Poder Judicial Federal en los concursos. Mira, entrar al Poder Judicial Federal ha cambiado mucho en los últimos 15, 20 años. Los salarios han mejorado mucho y en general el Poder Judicial Federal trata muy bien a la gente. Entonces la competencia para entrar es muy difícil. Pero a veces también salen los concursos y los propios competidores, digamos, no son capaces de llenar esto. Este es un problema, efectivamente, que tiene mucho que ver también con la capacidad y la educación con la que estamos formando a nuestros abogados, ¿no? En los poderes judiciales de las entidades federativas la historia es semejante, aunque en distinto nivel. Por el tipo de salarios que paga el Poder Judicial Federal, pues la demanda normalmente va mucho más para allá, digamos. Los aspirantes tratan de hacer sus pininos por allá, pero también los poderes judiciales locales son un mercado interesante de trabajo en ese sentido, ¿no? Y lo importante de los poderes judiciales locales es que son los que normalmente arreglan los problemas de la gente. Es decir, la justicia inmediata, la justicia cotidiana, como lo hemos llamado nosotros, normalmente opera en los poderes judiciales locales. Y ese es un punto también fundamental, digamos, que debemos observar y debemos ponerle atención. Esta también es una de las recomendaciones que se obtuvieron en los foros de justicia cotidiana, en donde lo que se planteaba es mejorar los mecanismos de coordinación en los sistemas de impartición de justicia locales. Porque siempre cometemos tal vez el error o tal vez por un tema involuntario de decir, oigan, vamos a cambiar de manera las políticas federales, vamos a hacer una política pública nacional. Pero finalmente, como tú bien lo mencionas, en lo local es la parte mucho más cercana entre el gobernante y el ciudadano, entre el impartidor de justicia y el ciudadano. Platícanos qué es lo que está proponiendo el CIDE para fortalecer a los sistemas de impartición de justicia locales. Pues mira, típicamente las cuestiones de justicia cotidiana, primer problema, tienen muchas puertas. A ver, ¿qué tipo de pleito tienes? ¿A qué puerta tienes que ir? Si tienes un asunto laboral y llegas al Tribunal Superior de Justicia, te van a decir, perdón, aquí no es. Si tienes un problema con una multa de tránsito, con un inspector, te van a decir, perdón, aquí no es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, primero, conocer la oferta o la diversidad de la oferta judicial es un problema. Para los ciudadanos, simplemente acercarse a la justicia en vista del tipo de oferta que hay es problemático. Entonces, lo primero que tenemos que empezar por hacer es empezar a generar estos esquemas de ventanilla única, si se quiere la palabra. Es difícil desde el punto de vista operativo, pero lo que tenemos que empezar por hacer es empezar a orientar a las personas de qué tipo de problema tienen y empezar a llevarlos con mucha claridad al tipo de soluciones. Mantener o empezar a explorar también si tener las juntas de conciliación y arbitraje en la estructura en la que operan actualmente es un esquema viable o tenemos que hacer tribunales del trabajo y no hacernos muchas más bolas con eso, ¿sí? Si los tribunales de lo contencioso administrativo deben operar como tribunales autónomos o deben incorporarse a los poderes judiciales. Entonces, de inicio ahí tienes una primera pregunta. Segunda pregunta. Típicamente, cuando tú inicias un juicio, pues lo que esperas es un resultado, ¿sí? Entonces, pero típicamente en muchos casos tu abogado te puede llegar a decir, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que ganamos el juicio, la mala es que ahora hay que ejecutarlo. Y tú dices, ¿qué es eso de ejecutar? Sí, pues si tienes una deuda, bueno, pues necesitamos cobrar la deuda. Oiga, pero ya ganamos, sí, pero eso va a tardar. Aguántese. Y el gran problema a veces del proceso jurisdiccional es que la ejecución no es que ganes el asunto, es cuando lo ejecutas. Y pueden pasar muchos años y te va a costar mucho trabajo ejecutarlo. Los jueces a veces, pues, digamos, en muy buena medida no se respetan sus resoluciones. Y necesitamos empezar a fortalecer eso también. Y tratar de generar, digamos, una justicia que se tome en serio.
Típicamente en asuntos familiares es también un problema. El juez dice, a ver, las visitas deben ser los sábados y los domingos. Y el cónyuge al que le toca presentar a los niños no lo hace. Y el juez tiene muy pocas herramientas para obligarlos. Entonces, la justicia también implica acatar las órdenes que dicta el juez. A veces no nos van a gustar, pero pues el juez es el juez, ni hablar. Es cuando el árbitro dice penalti, pues es penalti, ¿no? Los jugadores podrán discutir, podrán hacer mucho, pero al final del día es penalti, ¿no? Lo cual nos lleva a otro punto adicional en relación con justicia. Queremos que los árbitros sean imparciales. Y para que el árbitro sea imparcial, lo primero es tiene que parecerlo. Si el juez me da la sensación de que no es imparcial y que el juez se puede vender, pues yo tengo mucha desconfianza. Imagínate el Estadio Azteca, viendo que el árbitro es imparcial, diciendo, digamos, no fue penalti, ya está la repetición, que claramente sí fue penalti y el árbitro no lo marcó. Es un problema, ¿no? Por eso en los estadios, por ejemplo, no hay repetición instantánea, ¿no? Pero hay margen, digamos, para no llegar a ese punto. Pero lo que tú quieres en realidad es que los jueces sean imparciales y estés convencido de que si tú llevas tu asunto en tu juez, vas a obtener una resolución imparcial, ¿no? Y esto también es problemático. En general, la imagen de la justicia no es muy buena. ¿Por qué no es muy buena? Pues los jueces están normalmente llenos de trabajo y les pasa algo muy interesante, que es, en lugar de entender que el pleito involucra a dos personas, ellos lo que están viendo es un asunto en papel y simplemente una guerra de palabras. Entonces, a veces los jueces se desmarcan mucho de entender que detrás de las soluciones que tienen que construir son soluciones entre dos personas. Y los jueces tratan de construir soluciones entre dos argumentos de papel. Y esto los distancia mucho de la realidad. Entonces, parte del reto es hacer que los jueces tengan una capacidad más humana, mucho más comprometida con lo que les está pasando o con el tipo de problemas que les están llegando todos los días. Y ahí hay un punto pues, ideal. Cuando los jueces se comprometen a eso, pues sí, las soluciones empiezan a cambiar. Algo que también creo que es muy importante, que los ciudadanos están exigiendo y están demandando, que en todos los procesos institucionales, como es el caso de la impartición de justicia, exista transparencia y rendición de cuentas. Y nos parece que también debe ser fundamental que a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, la impartición de justicia tenga estos mecanismos, que los ciudadanos puedan tener acceso a identificar cómo están juzgando, o cuáles son las sentencias que están dando los jueces, los magistrados, los ministros, y que de esa manera también podamos nosotros los ciudadanos evaluar la calidad en la impartición de justicia. Absolutamente. Hemos mejorado bastante de cómo estábamos hace 20 años en materia de transparencia, pero seguimos teniendo muchas deficiencias. Hoy en día, por ejemplo, una resolución de la Suprema Corte de Justicia ya pasa por el filtro de la transparencia, a veces te cuesta mucho trabajo entenderla, por los criterios que se utilizan para testar información. Entonces, en transparencia tenemos ciertos retos, pero la transparencia es fundamental también para construir imparcialidad, que era lo que platicamos hace un rato. Si el juez no es transparente, bueno, pues mis dudas sobre qué tan imparcial es. Y otra, una de mercado, que tú lo decías muy bien. Si yo, por ejemplo, tengo, fíjate, este es un buen ejemplo para entender cuál es el papel de la justicia en el mercado. Vamos a decir que tú quieres mañana salir a rentar un departamento. ¿Qué te van a pedir? Te van a pedir una fianza, te van a pedir un fiador, te van a pedir las escrituras de un inmueble, te van a pedir 2 meses de depósito. Fíjate todo lo que te están pidiendo. Oye, ¿y la renta cuánto es? Mira, la renta es de 3 pesos. Pero usted, además de la renta, me tiene que traer todo esto. ¿Qué está pensando tu arrendador? ¿Qué pasa si Tulio no me paga? Es correcto. ¿No? ¿Cómo me agarro? ¿Sí? Si la justicia es eficiente y eficaz, teóricamente el arrendador te va a pedir menos cosas. Porque el arrendador sabe que si tú no le pagas, va a ir con un juez y rápidamente te van a cobrar, ¿sí? Y te van a sacar del departamento si no pagas la renta. Entonces el arrendador tiene esa confianza. Entonces no te pide 18 documentos y 18 fiadores para rentarte, porque tiene tranquilidad de que eso va a ocurrir. Pero si el arrendador piensa que la justicia no funciona, ¿qué te pide? Pues te pide seguramente hasta tu acta de defunción, ¿no? Y ese es parte del problema. Si los tribunales son eficientes y eficaces, eficientes que te arreglen rápido el asunto, eficaces que esa solución resuelve efectivamente la bronca. Entonces, si los tribunales son eficientes y eficaces, teóricamente los costos de transacción, que son todas estas cosas que hay alrededor, digamos, de tu contrato, se tienen que reducir.
Y eso hace que en términos generales se genere más riqueza en una economía, ¿no? Déjame retomar tu ejemplo. Con gusto. También, por ejemplo, en el caso, y cuando una gente renta un departamento, o sea, tú como propietario, Sí. pues muchas veces la ley no protege, en este caso, los derechos del arrendador. Y Absolutamente. entonces, con este ejemplo, lo que te quiero decir, que también una de las recomendaciones que se hizo en los foros que organizó el CIDE de Justicia Cotidiana es la calidad de la legislación, la calidad de las leyes, la calidad de los reglamentos, la calidad de las leyes secundarias. Y ahí un poco platícanos, porque me parece que eso también es muy relevante para poder acceder a la impartición de justicia. Sí, absolutamente, sí. Y sí, efectivamente, las leyes deben proteger a todos por igual. La ley además puede tener sesgos, y no está mal que tenga sesgos. En México, típicamente, digamos, la tradición de la Revolución Mexicana es que la ley tiene un sesgo para proteger a los más débiles. Y en muchos casos ocurre con mucha claridad en el derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos otro problema. Lo mencionaste un poquito de pasada al inicio, que es, los legisladores creen que ser legislador es hacer leyes a como de lugar. Entonces, a mí me eligieron diputado, bueno, pues, tengo 3 años, pues, necesito generar alguna ley. Y a veces esto nos llena de ocurrencias, para decirlo con toda franqueza. Perdón que te interrumpa. Aquí en este programa lo que le hemos dicho a nuestros amigos, que tienen que ver al legislador con 3 funciones fundamentales. La primera, que tienen que aprobar el presupuesto de ingresos. Así es. Tienen que aprobar el presupuesto de egresos y cómo se va a gastar el gobierno el dinero. Y la tercera, tienen que aprobar la cuenta pública, es decir, cómo se gastó el dinero de los impuestos por parte del gobierno. Y eso me parece que son como que los 3 elementos fundamentales de la visión que tenemos de los diputados, además de promover leyes. Pero esa debería ser como la exigencia que debemos tener los ciudadanos sobre ellos. Es tu piso. Efectivamente, es tu piso y estoy completamente de acuerdo. Y a veces están con la idea de generar leyes. Y a veces lo que tenemos son ocurrencias hechas ley, ¿sí? Podemos ver los códigos penales que están repletos de ocurrencia en un tema que es muy peligroso. Estás hablando del derecho penal. O sea, un error ahí, la gente termina en la cárcel. Y no está bonito que tengamos ese tipo de frivolidad, si me permites la expresión, legislativa. Entonces, a veces sí, tenemos muy malas leyes. Y las malas leyes, bueno, a veces le generan muchos problemas al proceso de impartición de justicia. ¿Hay condiciones para modificarlas dentro del proceso? Sí. Pero en términos generales, sí, la mala legislación genera muchas desorientaciones, Y sí, necesitamos depurar en muy buena medida algunos temas de legislación. Ese es un problema adicional donde necesitamos poner atención. Pero también tenemos que poner atención en esto. A veces tenemos un problema y pensamos que lo vamos a resolver con la ley. No, eso es pensar que la ley es mágica, ¿no? Casi que la ley tiene efectos así de hechicería, ¿no? A veces los problemas están en otra parte y no están tanto en la ley. También nuestra sobreproducción legislativa, la manera en la que hemos engordado el texto de la Constitución, es víctima de este tipo de ideología. Está pensando que si cambiamos las leyes a fuerza, mañana vamos a ser distintos. Y pues no, la verdad es que no. Ahí hay problemas mucho más graves. José Antonio, vamos a ver unos testimoniales. Le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú, como yo, con los amigos del estudio, de para ellos, ¿qué considerarían, qué podrían hacer como ciudadanos para poder implementar un mejor sistema de impartición de justicia? Vamos a ver el testimonial. Creo que empieza por uno mismo, de empezar a hacer las cosas como con ese sentido de responsabilidad y tratar de evitar temas como corrupción. Creo que también es la base de todo, es la educación. Entonces, si hay una buena educación, me imagino que las personas empiezan a tener más conciencia de sus actos. Me gustaría que como parte de la ciudad, como parte de la sociedad, hubiera mecanismos en los que pudieras participar, ya sea dando alguna propuesta, participando en algún tipo de dinámica. Si se pudiera formar algo a partir de la sociedad, en el que cada uno pudiera poner su granito de arena y entre todos poder armar algo importante, pues eso podría ser. Creo que sería por medio del voto, por medio de la votación, de elegir a los candidatos que tengan las mejores propuestas y que se comprometan al combate a la corrupción. Denunciar, denunciar actos delictivos, porque muchas veces nos quedamos callados. Y la injusticia pues sigue creciendo. Yo creo que cada quien en su pequeño círculo de acción
No puedo cambiar todo mi país, desgraciadamente, pero sí puedo actuar con los que tengo más cerca, viéndonos como hermanos y dándole la oportunidad a los que están más cerca de mí, compartir lo que sé, lo que soy, lo que tengo, con aquellos que no han tenido esas oportunidades y extenderles la mano a todos ellos. Que los ciudadanos debemos de aportar mucho más y ya no estar dejando todo nada más en las manos de funcionarios. Pues ir por así que por el lado derecho, ¿no? Por lo que no hacer lo que nos está perjudicando. Primero hay que alzar la voz. Creo que si nunca nos quejamos o hacemos algún llamado, pues cuando haremos que nuestra voz se escuche, ¿no? Y la otra, yo creo mucho en la academia, desde las perspectivas, o la gente, más bien los jóvenes que están estudiando, son los que deberían lanzar las propuestas, ¿no? Empezando por nuestros políticos, lanzando propuestas nuevas y diagnósticos sobre la actual circunstancia para que, marquemos pauta en cuestiones de justicia. Como pudimos ver en los testimoniales, es un clamor popular mejorar los sistemas de impartición de justicia. Estamos concluyendo el programa, José Antonio. Quisiera hacerte 2 preguntas. Hoy en nuestro país estamos viviendo un proceso de transición en donde, sobre todo en los juicios penales, lo estamos llevando a un sistema de oralidad que tal vez pretenda algo que tú decías, de que los juzgadores, en este caso los jueces, puedan tener mayores elementos y pueda ser más humana la impartición de justicia. ¿Nos puedes platicar tu visión de cómo está llevando a cabo este proceso y cuáles son los retos que se tienen que enfrentar para ya poder integrar en todo el país el sistema de juicios orales? Claro que sí. Mira, déjame retomar un poquito los testimonios para construir la respuesta. La justicia tiene mucho que ver con expectativas. Estudiar a cada quien lo suyo tiene mucho que ver con qué expectativas tienes tú, ¿no? Te metiste a la fiesta de los juicios, bueno, ¿qué esperas de los juicios, no? Y las personas decían algunas cosas interesantes, decían acabar la corrupción, acabar con la corrupción. Una señora decía con mucha claridad denunciar. En otro caso, otra persona decía, esto es una cosa que necesitamos paso a paso, no necesitamos empujar fuertemente. Y la reforma de la justicia penal tiene mucho que ver con esto. Déjame empezar por denuncia. Hay que denunciar, pero el hecho de que tú denuncies no quiere decir que mañana van a resolver tu delito. Déjame ponerte el ejemplo. Te roban la cartera en el Metro Valderas a las 8 de la mañana. Pues me encantaría resolver tu asunto. ¿Sí? A cualquier persona le encantaría resolver. No lo vamos a resolver. ¿Sí? Pero si tú denuncias, lo que puedes lograr es que eventualmente se crea un pequeño mapa de que se sepa, bueno, a las 8 de la mañana, en tales horas, con este modus operandi, se puede detener un grupo que se especializa en robar carteras. Bien, ahí puedes obtener este tipo de cosas. Entonces la justicia es como acumulativa en ese sentido. No podemos esperar que tener un resultado inmediato. Y claro que estás muy enojado cuando te roban la cartera. Evidentemente quieres encontrar a quién te la robó y quieres que lo metan a la cárcel. Pero eso no se puede conseguir en automático, no siempre. La justicia tiene que ser mucho más clara con las expectativas. Hay otros casos donde es clarísimo que hay una injusticia y quieres que se resuelva. La justicia te tiene que dar esa respuesta, ¿sí? Entonces, la transición a una justicia oral tiene mucho que ver con la construcción de una justicia que sea transparente y que sea capaz de satisfacer expectativas de todas las personas. La justicia penal tradicional tiene una característica en todo el país. No le sirve a nadie. No le sirve ni a los policías, ni a los jueces, ni a los agentes del Ministerio Público, y menos a los ciudadanos. Entonces, todo el mundo está insatisfecho con eso. Lo que tenemos que hacer es cambiarla por una justicia mucho más humana, que contribuya a resolver problemas y a hacer una sociedad mucho más fuerte en cuanto a reglas. Una señora lo decía con mucha claridad, yo no quiero cambiar a todo el país mañana, yo voy a empezar por los que estén cerca de mí. Y creo que tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Esta justicia debe construirse a partir de procesos y por goteo, pero ese goteo tiene que llegar en sitios adecuados y tiene que resolver. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias por tu trabajo académico, pero también tu trabajo ciudadano. Y muchas gracias al CIDE por hacer este gran esfuerzo de los foros de justicia cotidiana. Muchísimas gracias por la invitación. Tus órdenes. Pues amigos, quisiera retomar 3 elementos que nos platicaba José Antonio. Una justicia más humana, que tengamos los ciudadanos la capacidad de empoderarnos y realmente asumir nuestras obligaciones, pero sobre todo actuar para que nuestros derechos sean protegidos.
Y la tercera que me parece muy importante. En este programa estamos comprometidos con el combate frontal a la desigualdad. Y pensamos que si tenemos un sistema de justicia que realmente sea eficaz y sea efectivo, podemos reducir de manera importante las grandes desigualdades que hay en nuestro país. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches y gracias.